Excelente noche tengan todas y todos. Gracias por acompañarnos en una emisión de Enigmas, un podcast creado para abordar temas esotéricos y también donde pondremos bajo la lupa aquellos grandes misterios que hoy en día continúan sin resolverse. Yo soy tu amigo Adrián Muñiz. Y comenzamos. La masonería, además de su carácter iniciático, tiene otro no menos importante desde el punto de vista histórico, que es el de la sociabilidad. En el siglo XVIII aparece un nuevo concepto de sociabilidad, la de los círculos, museos, clubes, sociedades literarias, sociedades económicas, gabinetes de lectura, tertulias, academias, seminarios, logias masónicas, etc. En este contexto, la masonería va a aportar una novedad, ya que frente al carácter local de las otras sociedades, le va a dar a la sociabilidad un carácter universal y al mismo tiempo una pluralidad ideológica, religiosa, social y política, con lo que la sociabilidad adquiere un carácter democrático a través de la fraternidad, una tolerancia social a través de la igualdad y un respeto a las otras ideologías políticas y creencias religiosas a través de la libertad. De esta manera, los masones rompieron la sociabilidad tradicional y por lo tanto oficial, que se establecía a nivel familiar en la parroquia, a nivel corporativo en los gremios y a nivel social en los estamentos. La masonería, precisamente por sus características iniciales de búsqueda de paz, tolerancia y fraternidad, adoptó una dimensión más universal y cosmopolita, una pluralidad ideológica, política y religiosa y al mismo tiempo cierta igualdad social en una época en la que no existía ni siquiera dentro de los propios estamentos en los que estaba dividida la sociedad: clero, nobleza y tercer estado. Por esta razón, en el siglo XVIII fue para la masonería un periodo de zozobra y persecución. Pocos fueron los gobiernos o estados que no se ocuparan de los francmasones y prohibieran sus reuniones. Pero, así como en épocas pasadas, los masones operativos estaban obligados en cada país, al igual que los demás súbditos, a profesar la religión del príncipe. En adelante, como señalan las constituciones de 1723, solo se le pediría a los masones especulativos que, respetando su religión particular, fueran hombres buenos, libres y verdaderos, hombres de honor y probidad, y cualquiera que fuera la denominación o creencias con que pudieran ser distinguidos, es decir, que solo se les exigía aquella creencia o religión en la que todos los hombres estaban de acuerdo, dejando a cada uno, en la práctica o creencias particulares, sus respectivas religiones. Por esta razón, los únicos que quedaban excluidos según las mismas constituciones eran los que, con una expresión un tanto puritana de la época, son llamados ateos estúpidos o liberanos. Por otra parte, a pesar de que en el artículo 2 de las constituciones de Anderson se dice que todo masón, cualquiera que sea el lugar donde trabaje o resida, debe estar sometido a la autoridad civil y no debe jamás encontrarse en complots contra la paz y la tranquilidad del reino, ni ser desobediente a los magistrados inferiores, la masonería, o si se prefiere, los masones en cuanto a asociación, al no ser una organización oficial ni estatalista y por ende privada del reconocimiento del Estado, fue considerada ilícita, es decir, ilegal, y por lo tanto prohibida al menos en la Europa continental y en la América hispana. En efecto, la prohibición de las asambleas no era exclusivamente para los masones. En virtud de ordenanzas reales y decretos de los parlamentos, todas las asambleas eran ilícitas y prohibidas salvo autorización real. Dicho de otra forma, la libertad de asociación y la libertad de reunión no existían en el derecho de la época. De ahí que, al prohibir las asambleas de los masones, la autoridad no les aplicaba ningún régimen especial de desfavor. Las asambleas de los masones eran contrarias al derecho de la época, que no contemplaba las libertades de asociación y de reunión. Así pues, el secreto iniciático y la sociabilidad no oficial llevaron a la masonería a su proscripción. Todas las asociaciones tienen secretos y usan de ellos. En la justicia existe el secreto de sumario, en la religión católica, entre otros, el de la confesión y el de la elección papal, por no hablar de la propia Inquisición. En todas las profesiones existe el secreto profesional. En muchos casos el secreto no solo es positivo, sino necesario.
En el terreno teológico, ya que Roma deseaba dar a su prohibición una justificación de carácter religioso, era preciso declarar que la masonería era condenable. Pero resultaba difícil declararla herética, puesto que no defendía ni formulaba ninguna herejía, ni siquiera en las constituciones de Anderson de 1723. Por otra parte, la bula no cita dichas constituciones ni jamás fueron incluidas en el índice de libros prohibidos por el Santo Oficio. No obstante, en la sociedad de los francmasones se admitía indistintamente a hombres de diversas religiones. Este hecho, sin ser teológicamente herético, hacía violentamente sospechar de herejía a la institución masónica, lo que, de acuerdo con los términos jurídico-canónicos de la época, permitía la excomunión. El carácter más curioso y más paradójico de la bula es que Clemente XII condena la masonería porque en ella se admitían indistintamente a católicos y protestantes, siendo así que en la Inglaterra antipapista y anticatólica de 1783, la masonería, lejos de ser hostil a los católicos, era una de las pocas organizaciones que lo recibía, hasta el punto de que en 1729, un católico, el duque de Norfolk, fue nombrado Gran Maestro de Inglaterra. Otro tanto habría que decir en Irlanda, donde los católicos encontraron en las logias un asilo pacífico para reunirse entre ellos y beneficiarse al mismo tiempo de un contacto más humano con otros protestantes tolerantes. No obstante, a pesar de los deseos y amenazas del Papa, no todos los príncipes católicos prohibieron oficialmente la masonería en sus estados, pues, debido al exequatur en vigor, en algunos de ellos, como por ejemplo en Francia, no fueron aceptadas las bulas papales, lo que no fue obstáculo para que los obispos las dieran a conocer y por lo tanto obraran en conciencia. En el siglo XVIII los masones se encontraban en una atmósfera social en la que se borraban todas las diferencias de clases, fortuna o religión y donde un espíritu de fraternidad e igualdad podría permitirse una cierta forma de filantropía. Además, sus ceremonias, su gusto por lo simbólico y litúrgico, la dotaban de un lado místico que ejercía un poderoso atractivo en una época todavía profundamente religiosa y que hizo que la afluencia de católicos y eclesiásticos fuera masiva en las logias. Tanto más puesto que en ellas se respetaba la religión y la fidelidad a los principios monárquicos y a las autoridades constituidas. Así se explica el que se haya podido elaborar una interesante e importante lista del clero masón del siglo XVIII. De esta forma, se constata no solamente la existencia de logias frecuentadas exclusivamente por sacerdotes y religiosos, sino incluso la presencia de sacerdotes en la mayor parte de las logias europeas, en las que figuran obispos, abades, canónigos, teólogos y toda clase de religiosos y sacerdotes hasta alcanzar un total de más de 3.000. Que no tuvieron inconveniente ni problema de conciencia en incorporarse a una asociación condenada y prohibida por el Papa, por cuanto ellos no identificaban su masonería con la que el Papa había condenado. El siglo XVIII fue para la masonería entonces, nacida en 1717, un periodo de zozobra y persecución. Pero la Santa Sede no fue ni la única ni la primera en condenar y prohibir la masonería en dicho siglo. En este contexto, las prohibiciones y condenas de Clemente XII en 1738 y de Benedicto XIV en 1751 no son más que otros tantos eslabones en la larga cadena de medidas adoptadas por las autoridades europeas del siglo XVIII. En todos estos casos se constata que las razones alegadas por unos y otros, que corresponde a gobiernos protestantes como Holanda, Ginebra, Hamburgo, Berna, Suecia y Prusia, a gobiernos católicos como Francia, Nápoles, España, Viena, Portugal y estados pontificios, incluso islámicos como Turquía, se reducen al secreto riguroso con que los masones se envolvían, así como al juramento hecho bajo tan graves penas y sobre todo porque toda asociación o grupo no autorizado por el gobierno era considerado ilícito, centro de subversión y un peligro para el buen orden de los estados. Es cierto que tanto Clemente XII como Benedicto XIV a los motivos de seguridad del estado, es decir, a los motivos políticos, añadieron otro tipo de motivos como religiosos. ¿Cuál fue? El que las reuniones de masones eran sospechosas de herejías por el mero hecho de que los masones admitían en las logias a individuos de diversas religiones, es decir, a creyentes católicos y no católicos, con tal de que pertenecieran a alguna religión monoteísta. Las reuniones, incluso los simples contactos entre católicos y no católicos en la época, estaban severamente prohibidos por la Iglesia Católica bajo la pena de excomunión. No obstante, a excepción de Roma y en los países donde estaba implantada la Inquisición, la mayor parte de estas prohibiciones apenas tuvieron vigencia en el siglo XVIII, dando el desarrollo y prestigio que, a pesar de todo,
fue adquiriendo la masonería y la pertenencia a ella de importantes hombres de nobleza y el clero, y en algún caso incluso de soberanos. En el siglo XIX, la aparición de las sociedades patrióticas o políticas por un lado y el impacto de la Revolución Francesa en los soberanos absolutistas de la Europa del Congreso de Viena, que no se resignaban a perder su poder, serán objeto de una especial persecución por parte de Roma. Tras la Revolución Francesa, en la que fueron víctimas no pocos masones, entre ellos el sacerdote católico José María Galot de Laval, quien posteriormente sería beatificado por la Iglesia Católica, la situación es radicalmente diferente, pues mientras que en los países anglosajones la masonería adquirió un cierto prestigio social, sin embargo, en los llamados países católicos los ideales de la masonería, confundidos e identificados en gran medida con los del liberalismo, suscitaron por parte de la Iglesia Católica y de los gobiernos absolutistas de la época una dura reacción. La masonería latina europea se vio involucrada en una imagen menos sólida y respetable en comparación con la mantenida en el mundo anglosajón, al identificarse erróneamente a los masones con los iluminados bávaros, los jacobinos, carbonarios y otros por el estilo. Y especialmente la aparición de las llamadas sociedades patrióticas y su lucha por la unificación italiana, en especial los carbonarios, rápidamente identificados con los masones, atrajeron la atención de los papas que veían amenazado su poder temporal. Desde Pío VII en 1821, con su constitución Ecclesiam Christi, hasta la Humanum Genus de 1884 de León XIII, la masonería se diría identificada por Roma como una sociedad clandestina cuyo fin era conspirar en detrimento de la Iglesia y de los poderes del Estado, con lo que hubo sin más una identificación a priori de la masonería con las sociedades patrióticas que en unos países luchaban por la independencia de los pueblos y en otros, como en Italia, por la unificación. El propio León XIII en la Humanum Genus alude a las prohibiciones de la masonería por parte de ciertos gobiernos y recalca que el último y principal de los intentos de la masonería era destruir hasta sus fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo, levantando a su manera otro nuevo con fundamentos y leyes sacadas de las entrañas del naturalismo. Y como prueba del proceder de la secta masónica, añade que la masonería ha trabajado tenazmente para anular en la sociedad toda injerencia del magisterio y autoridad de la Iglesia, y a este fin pregona y contiende debe separarse la Iglesia del Estado y excluyendo así de las leyes de administración, de la cosa pública y el muy saludable influjo de la religión católica. Sin embargo, es claro que hoy el Vaticano propugna esa separación entre Iglesia y el Estado sin incurrir por ello en ideas naturalistas. Esa identificación de masonería como una sociedad que maquina contra la Iglesia o contra las potencias civiles legítimas solo se puede comprender desde la óptica de la problemática planteada en la Italia por la famosa cuestión romana o por pérdida de los estados pontificios. Curadas esas viejas heridas, lo cierto es que mediante un documento fechado del 19 de julio de 1974 por el cardenal Sepper, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, por primera vez desde la excomunión de 1738, la Santa Sede admitía públicamente la existencia de masonerías exentas de contenido contrario a la Iglesia y por lo tanto, sobre las que su pertenencia no llevaba consigo la pena de excomunión. Dicho de otra forma, se reconocía que la excomunión lanzada hacia 2 siglos tenía su explicación en un contexto de problemas políticos y luchas religiosas. Es claro que con el documento del cardenal Sepper se dejaba entender que la excomunión contra los masones solamente era válida en aquellas logias que obraban expresamente contra la Iglesia. Por tal motivo se puede con seguridad aplicar la opinión de aquellos autores que mantienen que el canon 2335 afecta solamente a aquellos católicos inscritos en asociaciones que verdaderamente conspiran contra la Iglesia. El nuevo Código de Derecho Canónico promulgado el 25 de enero de 1983 y actualmente en vigor, el canon 2335 fue sustituido por el canon 1374, que dice así: aquellos que dan sus nombres a asociaciones que maquinan contra la Iglesia serán castigados con pena justa, aquellos que las promueven o dirijan serán castigados con la pena de entredicho. Es decir, que ha desaparecido toda referencia a la masonería, a la excomunión y a los que maquinan contra las potestades civiles legítimas. 3 de los aspectos básicos que solo tenían razón de ser en el contexto histórico de un problema concretamente italiano del siglo XIX. Sin embargo, a raíz de las precisiones desde ciertos sectores fundamentalistas de la Iglesia para que se mantuviera la excomunión contra los masones, hizo que el cardenal Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sorprendiera el 27 de noviembre de 1983 con una declaración sobre las asociaciones masónicas.
por la que se decía, en síntesis, que permanecía inmutable el juicio negativo de la Iglesia respecto a las asociaciones masónicas porque sus principios siempre habían sido considerados inconciliables con la doctrina de la Iglesia, por lo que la inscripción en ellas permanecía prohibida. El Observatorio Romano se vio obligado a publicar el 23 de febrero de 1985 en primera página un artículo reflejo oficial del antiguo Santo Oficio Romano bajo el título Reflexiones a un año de la Declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe, inconciliabilidad entre la fe cristiana y la masonería. Conviene saber que tanto la Declaración de 1983 como las Reflexiones de 1985 se inspiraron en un documento reaccionario y erróneo como la declaración que los obispos alemanes habían hecho pública el 28 de abril de 1980 contra la masonería. De hecho, más bien asumieron sus puntos fundamentales como el supuesto relativismo y el concepto de la verdad en la masonería, las acciones rituales, la visión que los masones tienen del mundo, etc. El punto de partida es gravemente erróneo al considerar a la masonería como una religión o una pseudo religión y a los rituales masónicos como si tuvieran un carácter sacramental. Lo cierto es que la masonería no es ni ha sido nunca una religión. Es una sociedad laica con una finalidad filantrópico-cultural que tiene un ideario de fraternidad universal y perfeccionamiento del hombre, lo suficientemente amplio y ambiguo en sus formulaciones para que tengan en ella cabida hombres de diferentes creencias y opiniones políticas, sin que esto suponga indiferentismo ni sincretismo, sino simplemente tolerancia y respeto con una relación a la libertad de pensar y creencias de los demás. Es una asociación en la que tienen cabida todos los creyentes, es decir, no ateos, sean estos cristianos, católicos, musulmanes, hebreos, budistas, etc. Pero quizá lo más llamativo tanto de las Reflexiones Vaticanas de 1985 como de la Declaración de los Obispos Alemanes de 1980 es que no cita ningún texto auténtico de la propia masonería, ya que utilizan como única fuente de autoridad el diccionario de la masonería de Leonhard Posner como si de la Biblia masónica se tratara. Y en la misma medida resultan fuera de lugar todas las reflexiones filosóficas que allí se hacen en torno a la masonería, pues siguen al pie de la letra a Lessing y a su controvertida filosofía de la masonería con el mismo error de partida de considerar a Lessing como la máxima autoridad filosófica de la masonería y su compilador oficial, siendo así que la masonería ni siquiera tiene una filosofía oficial. Si bien a lo largo de la historia ha habido algunos filósofos masones como el propio Goethe, Fichte, Lessing, Herder, sus reflexiones son radicalmente dispares una de otras. Y para concluir, pues se pueden establecer 4 periodos bien diferenciados en las condenas de la Iglesia Católica a la masonería. En el siglo XVIII, con las condenas fundamentales de Clemente XII en 1738 y de Benedicto XIV en 1751. Segundo, en el siglo XIX se olvida en gran medida el secreto, el juramento y la sospecha de herejía para condenar no ya tanto las reuniones de masones, sino la masonería identificada con el liberalismo desde el punto de vista político y con el naturalismo desde el punto de vista filosófico. La masonería y demás sociedades secretas maquinan contra la Iglesia y los poderes civiles legítimamente establecidos. El primer código de derecho canónico redactado y promulgado poco después, en 1917, recoge toda la jurisdicción eclesiástica anterior, sintetizándola en el famoso canon 2335, en el que se identifica a la masonería con las sociedades secretas que maquinan contra la Iglesia y demás poderes legítimos. Tercero, superados los problemas políticos anteriores, el Vaticano multiplica los intentos de comprensión, aproximación y olvido de periodos históricos ya trasnochados. Se llega al reconocimiento por Roma, en la persona del cardenal Sepper, de la existencia de masonerías que no maquinaban contra la Iglesia. Y cuarto, a raíz del nuevo Código de Derecho Canónico, se pone de relieve el interés de un sector fundamental de la Iglesia Católica empeñado en seguir condenando a la masonería con la pena de excomunión. Frente al gran número de conferencias episcopales manifestadas a favor del levantamiento de la condena, la única que adopta una posición contraria en 1980 es la alemana. Esta presión sigue hasta la última reunión en Roma, donde la comisión preparatoria del nuevo Código de Derecho Canónico, en la que sometida la cuestión a votación, la tesis alemana fue derrotada en la congregación plenaria de 1981, ya que de 59 miembros solo votaron a favor 13 de las tesis condenatorias alemanas, siendo los 31 que votaron en contra, entre ellos el cardenal Koning, que un año antes también se negó a firmar la declaración de la Conferencia Episcopal Alemana. En consecuencia, en el canon 1374 del nuevo Código de Derecho Canónico de 1983 no figuran los masones ni la excomunión,
Pero la declaración del cardenal Ratzinger, que votó a favor de la derrotada tesis alemana, hace decir a este lo que textualmente no contiene, e impone el parecer restrictivo y condenatorio alemán, pese a ser minoritario entre las conferencias episcopales, especialmente preocupadas por el problema pastoral que suponía la masiva presencia de masones católicos. Y si bien los masones actualmente ya no están excomulgados, según el derecho canónico, todos están en pecado grave. Yo soy tu amigo Adrián Muñiz y gracias por acompañarnos hasta el final de esta emisión. Excelente noche.